Queridos hermanos de la Iglesia Redentor y amigos que nos acompañan domingo a domingo, muy buenos días. El Señor los bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso día de vida que nos das y por la bendición que tenemos de poder conectarnos a través de este medio para escuchar tu palabra. Te pedimos, amado Padre, que nos guíes y nos ayudes en este tiempo, Señor, que hagas sensible nuestros corazones para escuchar tu voz. Y sé tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros según nuestra propia necesidad. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Es increíble, hermanos, que haya pasado 6 meses desde la última vez que nos reunimos en el templo. Dios permita que pronto podamos vernos nuevamente y abrazarnos como antes. Antes de entrar al tema que he titulado Dios abre puertas que nadie puede cerrar, les cuento una historia. Un pastor viajó con un grupo de jóvenes a varios países, a China, Dubái, Jordania y Egipto. Fue un viaje muy placentero para todos los jóvenes, menos para uno de ellos. El rostro de este joven se veía triste y apagado. El pastor, al verlo, le preguntó por qué estaba así. El joven respondió: Lo siento, pastor. Lo que sucede es que cuando volvamos tengo que presentarme a una entrevista para un posgrado en teología y me van a preguntar qué fue lo que me motivó a inscribirme en este programa y no tengo la respuesta correcta. El pastor le preguntó si él sabía qué era lo que los otros estudiantes dirían y él dijo: Sí lo sé. Los demás estudiantes tienen respuestas maravillosas. Algunos dicen que quieren rescatar al país de la corrupción, otros dicen que quieren salvar a los jóvenes de este mundo y así. Todos tienen razones válidas por las que deberían ser elegidos para el programa. El pastor le preguntó: ¿Y tú? ¿Por qué quieres tomar esta maestría? El joven respondió: Porque estoy tan agradecido que el Señor me haya salvado, que estuve pensando qué podría darle, y como no tengo nada para entregarle, decidí darle mi vida. El pastor, al escuchar las palabras de este joven, se conmovió muchísimo y le dijo: Diles lo que me acabas de decir, y si aún así no te aceptan, no te preocupes, no necesitas ir a esa universidad. Queridos hermanos, no necesitamos tener algo especial para servir al Señor. Lo que Dios busca en cada uno de nosotros es una vida totalmente entregada a Él. En el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, encontramos 7 cartas que contenían el mensaje de Jesucristo que el apóstol Juan envió a 7 iglesias ubicadas en el territorio de Asia Menor. El mensaje de estas cartas era distinto para cada una de estas iglesias. De estas 7 iglesias, solo 2 de ellas se habían mantenido fieles a la verdad. Una de ellas era la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, leemos al inicio de la carta a esta iglesia lo siguiente. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Aquí, en este versículo que acabamos de leer, vemos que a Jesucristo se le identifica con 4 títulos distintos: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y por último, el que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre. Los 2 primeros títulos que se le da al Señor, el santo, el verdadero, podemos entender nosotros o sabemos qué es lo que estos títulos significan. Por lo tanto, quiero que veamos los 2 últimos títulos que se le da al Señor. El tercero, acerca de la llave de David. La llave de David es una referencia mesiánica, tomada del libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22, donde dice: Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará; cuando él cierre, nadie abrirá. Aquí, en este título que se le da al Señor, donde dice el que tiene la llave de David,
Este título identifica a Jesús como el Mesías, como el heredero del trono de David. Sabemos que Jesús era descendiente de la casa de David, según la carne, y la llave simboliza autoridad. Jesucristo como el Mesías Rey tiene autoridad sobre todas las cosas. El Señor mismo dijo en Mateo 28:18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El cuarto título, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, muestra que la autoridad que Jesús tiene, muestra la autoridad que el Señor tiene, que Jesucristo tiene. En otras palabras, podríamos decir acerca de este título, lo que Dios construye, nadie lo puede deshacer, y lo que Dios deshace, nadie lo puede reconstruir. Jesucristo tiene la autoridad de abrir y cerrar la puerta. Y cuando nosotros hablamos acerca de una puerta o una puerta abierta, la Biblia generalmente se refiere a tener una oportunidad para predicar el Evangelio, ya que a través del Evangelio es que las personas pueden tener acceso al reino de los cielos. Además, recordemos que el Señor mismo dijo, yo soy la puerta. Esta puerta permanecerá abierta mientras Jesucristo quiera, pero llegará el momento en el que la puerta que da acceso al reino de los cielos se cerrará, y ya será tarde para todos aquellos que se negaron a aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El apóstol Pablo, después de finalizar su primer viaje misionero, llegó con Bernabé a la ciudad de Antioquía y fueron a la iglesia, fueron a dar informe a la iglesia de cómo es que Dios les había abierto una puerta para predicar el Evangelio a los gentiles. Lo mismo sucedió cuando ellos llegaron a la ciudad de Troas. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 12 dice que Dios les abrió una puerta para que predicaran el Evangelio. Y en otro pasaje, Pablo les pide a los hermanos de la iglesia de Colosas que oraran por él, para que el Señor le abra una puerta para poder predicar el Evangelio. Colosenses 4:3. Como vemos, una puerta abierta es una oportunidad que se nos da para compartir el Evangelio de salvación. Y nosotros debemos orar para que el Señor nos abra puertas, para que podamos tener la oportunidad de poder compartir el Evangelio a tanta gente que no conoce del Señor, a tanta gente que día a día muere sin conocer a Cristo. Aunque las iglesias en este momento tienen sus puertas cerradas, Dios nos ha abierto una puerta, nos ha abierto otra puerta a través de las redes sociales para poder llegar incluso a más gente. Por lo tanto, no hay excusa para no compartir la palabra del Señor. Tenemos que aprovechar este tiempo, hermanos. Tenemos que aprovechar lo que tenemos ahora. Ya más adelante, cuando el Señor permita, podremos volver al templo nuevamente y podremos conversar con la gente de manera personal. Pero por ahora, mientras que esta situación persista, usemos lo que tenemos, usemos las redes sociales para poder compartir el Evangelio con la gente que conocemos. Pero fíjense que la Biblia también nos dice que Dios cierra puertas, no solamente abre, pero también cierra puertas. Pablo y Bernabé eran amigos y eran compañeros de milicia en el Evangelio. Ellos enseñaban y predicaban el Evangelio en las ciudades a donde ellos llegaban. Y es más, no solamente compartían el Evangelio, sino que levantaban nuevas iglesias. Después que ellos habían regresado de su primer viaje misionero, Pablo le dijo a Bernabé que le gustaría ir nuevamente a ver a los hermanos de las iglesias que habían levantado para ver cómo se encontraban, para poder fortalecer su fe. Y a Bernabé le pareció muy bien y le dijo a Pablo que quería que Juan Marcos vaya nuevamente con ellos en este nuevo viaje misionero. Pero a Pablo no le pareció bien, porque Juan Marcos los había abandonado en la ciudad de Panfilia en el primer viaje misionero que tuvieron.
Esto provocó que tuvieran una fuerte discusión y terminaron por separarse. Bernabé tomó consigo a Juan Marcos y se dirigieron a Chipre. Pablo, por otro lado, tomó consigo a Silas y partió con dirección a Siria y Cilicia, siendo enviados por la iglesia de Antioquía. Después de esto, Pablo llegó a las ciudades de Derbe y Listra, y allí tomó a su cargo a un joven, a Timoteo, quien tenía un buen testimonio delante de todos los hermanos. De allí los tres partieron, Pablo, Silas y Timoteo, partieron a visitar a los hermanos de las iglesias que Pablo había levantado anteriormente. Hasta ese momento parecía que todo les estaba yendo bien. Ellos iban a un lugar, a otro lugar, visitaban esta iglesia, otra iglesia. Pero fíjense lo que sucedió después. Leamos Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. La palabra dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Aquí podemos ver que Pablo y sus compañeros quisieron ir a Asia, pero no se les permitió. El texto dice que fueron impedidos por el Espíritu Santo. Uno podría preguntarse, pero ¿por qué sucedió esto? ¿Acaso ellos no estaban yendo a predicar el Evangelio? Sí, ellos estaban yendo a esta región, a estas ciudades, a predicar el Evangelio. Y además, en estas ciudades, mayormente de gentiles, había mucha necesidad de escuchar el Evangelio. En realidad no sabemos cuál fue la razón de por qué el Espíritu Santo se los impidió, pero podemos decir que el Señor les cerró las puertas. Y fíjense que no porque hay una necesidad en un lugar, uno tiene que dejar todo e ir. Antes de hacer algo, debemos consultar con Dios si eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Muchas veces nos adelantamos y hacemos cosas sin consultar, y por eso nos equivocamos. Pablo y sus compañeros, ellos habían partido con la idea de ir a esta región. Ellos querían llevar el Evangelio a estas ciudades en Asia. Y, por supuesto, era una buena razón para ir a estas ciudades, pero eso era lo que Pablo quería hacer. Eso era lo que Pablo y sus compañeros habían planeado. Pero Dios no le había dicho que hagan eso. El Señor no le dijo que fuesen allá. Eso fue lo que Pablo quería hacer. Uno podría sorprenderse al escuchar que Pablo no haya sabido qué es lo que Dios quería que haga, siendo Pablo, el apóstol Pablo. Pero saben, hermanos, no importa quién sea, todos necesitamos pedir la dirección de Dios en todo lo que hagamos. Y eso incluye a Pablo y a sus compañeros en aquel tiempo. Todos necesitamos pedirle al Señor que nos dirija, que nos dé dirección en todo lo que hagamos. El Señor le cerró las puertas a Pablo, no le permitió ir a Asia, pero vamos a ver que luego de eso el Señor le va a abrir una puerta más grande a Pablo. Leamos Hechos capítulo 16, versículos del 8 al 10. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Algo que quiero que ustedes noten aquí es que Pablo en ningún momento le reclamó a Dios por no haberle dejado entrar a esas ciudades de Asia. Y eso debemos nosotros aprender, queridos hermanos, que cuando Dios no nos dé algo, no nos quejemos. A lo mejor no entendemos por qué, no entendemos por qué es que Dios no nos permitió eso, pero hay una razón de por qué Dios lo hace. Dios nos puede estar guardando de algo,
o a lo mejor no es el tiempo, o Dios tiene algo mejor para nosotros, pero no en este momento, sino más adelante. Y nosotros tenemos que comprender eso. Dios tiene el control de las cosas y Él sabe por qué hace las cosas. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. El texto dice que Pablo vio en visión a un hombre macedonio suplicándole que vaya a su ciudad y los ayude. Y vemos que ahora el Espíritu Santo no se lo impide, porque este llamado de ir a Macedonia era de parte de Dios. Y quiero que entendamos que si algo es de Dios, las puertas se van a abrir, porque el Señor tiene un propósito para ti en ese lugar. Pero si las cosas no son de Dios, o quizás no es el tiempo, las puertas se van a cerrar. Y en ambos casos, se abre una puerta o se cierra una puerta, debemos estar agradecidos porque Dios sabe lo que hace. Les cuento algo. Cuando nosotros vinimos al Perú hace un poco más de 11 años, teníamos la idea con mi esposa de vivir en Arequipa. Al llegar al Perú fuimos para allá. Fuimos para ver lugares donde podíamos vivir. Fuimos a ver las escuelas para mis hijos. Y estábamos viendo también qué negocio podíamos poner en Arequipa. Según nosotros teníamos todo planeado. Pero el Señor nos cerró las puertas. Por más que yo quería vivir allá e insistía por quedarme en Arequipa, no salió nada como nosotros queríamos, nada como nosotros habíamos planeado, y tuvimos que regresar a Lima. Dios ya tenía su plan para nosotros. Él hizo que volviéramos a Lima, cambió nuestros planes y más adelante nos abrió otras puertas. Nos abrió una puerta más grande. Dios, queridos hermanos, es quien nos abre puertas y también quien las cierra. Pero si las cierra, es con un propósito, es por una razón. A veces no vamos a entender por qué suceden las cosas, pero debemos aprender a confiar en el Señor y a esperar en Él. Tal vez en este momento tú estás pasando por momentos difíciles. Muchos de nosotros estamos pasando por cosas difíciles, por la misma situación que estamos viviendo. A lo mejor estás atravesando por alguna enfermedad o has perdido a un ser querido o tu matrimonio está en crisis. Y tú te podrás preguntar, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él tiene el control de la situación en que te encuentras, porque Él es soberano. Y aunque no entiendas las cosas, querido hermano, querida hermana, confía en el Señor y sigue orando. Ora por tu matrimonio, ora por tus hijos, por tu salud, por un trabajo, por la situación en que te encuentres, por las cosas que estás pasando. El Señor está contigo en medio de esta situación en que te encuentras y nunca te abandonará. Y eso tú tienes que creerlo. Recuérdalo y créelo. El Señor está contigo y Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Quiero terminar con esta historia. En una oportunidad entró un joven a una iglesia con los pantalones llenos de huecos, llenos de agujeros, con sandalias, pelo largo y con su skateboard. El joven se acababa de convertir al Señor no hace mucho tiempo y quiso ir a una iglesia que estaba cerca de su casa. La iglesia estaba llena y el servicio ya había iniciado. Este joven comenzó a caminar por el pasillo buscando dónde sentarse, pero no encontró lugar. La gente lo vio y le extrañó su apariencia. Algunos se sintieron incluso un poco incómodos al verlo, pero no dijeron nada. El joven siguió avanzando y llegó casi hasta el púlpito, y al ver que no había ningún asiento disponible, se sentó en el suelo, al lado del púlpito. Eso nunca había sucedido antes en esa iglesia. La gente estaba sorprendida y un poco incómoda de lo que estaba sucediendo. En ese momento el predicador notó que desde atrás venía un diácono que servía como ujier.
caminando muy despacito y dirigiéndose hacia donde se encontraba este joven. Este diácono tenía un poco más de 80 años. Todo su pelito era canoso y estaba vestido muy elegante. Tenía su bastón en su mano y mientras caminaba hacia el muchacho, algunos se decían a sí mismos que no lo podían culpar por lo que estaba por hacer. Se decían, cómo puedes esperar que un hombre de su edad y tan digno entienda a un joven tan mal vestido sentado en el piso? Mientras esto sucedía, toda la iglesia estaba callada. Solo se escuchaba el bastón del ancianito. Todos tenían sus ojos puestos en él. Incluso el predicador ni siquiera podía predicar su sermón ya que nadie lo estaba escuchando. Todos estaban esperando que el diácono hiciera lo que tenía que hacer. Y cuando el ancianito llegó a donde estaba el joven, soltó su bastón en el piso y con gran dificultad se agachó y se sentó al costado del joven para escuchar la prédica, para que no se sintiera solo. Todos estaban muy emocionados al ver lo que el ancianito había hecho. En ese momento, el predicador tomó el micro nuevamente y le dijo a toda la congregación, lo que estoy a punto de predicar nunca lo recordarán, pero lo que acaban de presenciar nunca lo van a olvidar. Hermanos, Dios nos puede abrir puertas en cualquier lugar y en cualquier momento para compartir su palabra, para ser testigos de Él a través de nuestras vidas. Tú puedes ser la única Biblia que algunas personas jamás leerán. La puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, bendito Señor, que nos ayudes a poder depender de ti en todo tiempo, Señor, y a saber esperar. Tú eres, Señor, quien abre las puertas y nos das la oportunidad de poder compartir tu santa y bendita palabra. Úsanos, Señor, como este ancianito de la historia que acabamos de oír, que podamos testificar de ti, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra vida, con nuestra manera de vivir. Señor, te damos gracias. Gracias por todo, Señor. Y te pedimos, bendito Padre, que toques el corazón de nuestros seres queridos que aún no te conocen, Señor, para que puedan venir a ti, para que puedan ser salvos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a aprovechar cada oportunidad que tú nos des, amado Padre, para poder predicar tu santa y bendita palabra. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.